Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Este día continuamos los estudios del libro de los Hechos. Quise saber la definición de la palabra instrucción. Dice que proviene del latín instructio, que hace referencia a la acción de instruir, enseñar, doctrinar, comunicar, dar a conocer el estado de algo. En este estudio veremos algunas instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al reino de los cielos. De esto y más en el mensaje titulado Las instrucciones de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, de la forma siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Después de haber resucitado, nuestro Señor Jesucristo se apareció a los discípulos, sus apóstoles, y les dio instrucciones y una promesa. La promesa es que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo fue una promesa dada por Dios a través de uno de sus profetas, en el caso de Juan el Bautista. En Mateo 3:11, quien habla es Juan Bautista. Escuche lo que dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan declara que Jesús bautizaría a sus discípulos con su Espíritu Santo. Ahora, hablemos un poco acerca de el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿En qué consiste? Usted debe saber que existen en la Biblia varios tipos de bautismo. Está
el bautismo judío, el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Los bautismos judíos eran varios e iban desde lavarse las manos antes de comer para purificarse, como también eran bautizadas aquellas personas no judías que creían en la religión del judaísmo. El bautismo de Juan era otro tipo de bautismo y era para arrepentimiento, para estar aptos para recibir el reino de Dios. Luego tenemos el bautismo cristiano, practicado por la iglesia primitiva. Esta palabra bautismo proviene del vocablo griego baptizein y del latín baptizare, que significa imergir o hundir. Hoy día, casi todas las organizaciones cristianas practican el bautismo, aunque varía el modo de administrarlo. Por ejemplo, el catolicismo lo hace a través de aspersión, casi siempre en niños recién nacidos. Derraman agua sobre su cabeza y hay otros lugares denominados también cristianos que rocían con agua parte del cuerpo en el momento de bautizar a sus miembros. Ahora veamos a través de la luz de la palabra el bautismo que se hacía en la iglesia primitiva, el cual es por inmersión. Esta palabra bautismo se utilizaba para teñir, o sea, era una situación en la cual se utilizaban unos enormes recipientes hondos y se metía la pieza que querían cambiar de color para teñirla. Ese término lo aplicaban al bautismo cristiano. Las referencias bíblicas acerca de los bautismos muestran claramente que se hacía por inmersión. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, no habría razón para buscar un lugar donde había muchas aguas si el bautismo se hiciese a través de derramar solamente un poco de agua en la persona. Otro relato que encontramos es el bautismo del eunuco etíope, a quien Felipe le predicó e inmediatamente bautizó. Afirma que Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y luego subieron del agua, acto que indica con toda claridad que era inmergida totalmente la persona a la hora de ser bautizada. Eso pues es algo más que solo derramar un poco de agua en la cabeza o rociar una parte del cuerpo de una persona. La aplicación del bautismo espiritualmente es que cuando se inmerge en las aguas simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue muerto y totalmente sepultado. Ahora, si usted observa, cuando entierran a una persona que ha fallecido, no le dejan la cabeza de fuera
o los pies de fuera. Lo entierran totalmente. Entonces, el bautismo simboliza la muerte de Cristo. Igual sucede en el caso del creyente. Cuando entra al agua, simboliza que también ha muerto en Cristo, ha muerto el viejo hombre lleno de delitos y pecados. Y al salir del agua, simboliza que Cristo resucitó. Así resucitamos cuando nos bautizamos y salimos del agua a una nueva vida, la vida espiritual. Es por ello que no se debe bautizar por aspersión. Solamente derramar un poquito de agua en la cabeza o rociar una parte del cuerpo. También debo decirlo, el bautismo no salva. Es una muestra de obediencia a Dios. Lo que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque hay lugares donde enseñan que el bautismo salva. No es cierto. Utilizan el texto de Marcos 16, 16 y otros textos en Marcos 16, 16, donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es una enseñanza errada por el hecho que en aquel tiempo, cuando una persona creía en Jesús, inmediatamente era bautizada. No se hacían las doctrinas por mucho tiempo como lo vemos hoy día, que la persona recibe una capacitación, doctrina acerca del bautismo y días, en algunos casos hasta meses después, las personas son bautizadas. En aquellos días, la persona le bastaba creer en Jesús e inmediatamente era bautizada. El bautismo no salva. Y digo esto porque el mismo texto que utilizan en estos lugares para decir que el bautismo salva, lo que dice primero es que el que creyere, eso es lo que salva. El que creyere, ¿en quién? En Jesucristo. Posteriormente continúa el versículo, dice: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo no es otra cosa que un acto de obediencia a Dios. Jesús mismo se bautizó aunque nunca cometió pecado, pero lo hizo como un acto de obediencia al Padre Celestial. Por eso es que nos bautizamos, como un acto de obediencia. El bautismo no salva. Y ese mismo texto lo confirma. Al final dice que si crees y eres bautizado, serás salvo. Pero al final dice: mas el que no cree será condenado. Entonces, lo que salva no es el bautismo. El bautismo, repito, es un acto de obediencia a Dios, y todo cristiano debemos hacerlo. Si nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, se bautizó, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Debemos obedecer a Dios a través de bautizarnos. Ahora,
Otro error que se comete es al bautizar bebé. ¿Por qué? El texto claramente dice, el que creyere. ¿Cómo puede un niño de 3 meses, de 5 meses o de 1 año creer en Jesús si ni siquiera pueden hablar? Además, los niños no tienen pecado. Digo y aclaro, no es mi intención hacer sentir mal a nadie, pero la verdad que está en la palabra debe predicarse. Un niño de 3, de 6 meses o de 1 año, le preguntan, ¿quiere recibir a Jesucristo? No pueden hablar, todavía no razonan. El modelo dejado por Jesús sobre el bautismo lo encontramos en Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos. Para poder bautizarse, primero hay que creer en Jesús. Hay que ser un discípulo de Jesús. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, el modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó, es un bautismo trinitario. No es un bautismo unitario como enseñan en otros lugares también, donde bautizan a las personas solo en el nombre de Jesús. Eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja plasmado. Ahora, con relación a ese bautismo, en el libro de los Hechos, que mañana, el otro próximo estudio hablaremos un poco, las personas se bautizaban solo en el nombre de Jesús porque todos los que llegaban a la celebración de la fiesta de la Pascua eran judíos que habían nacido en otros lugares, quienes conocían quién era el Padre y quién era el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús, porque ellos conocían quién era Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pues bien, Jesús ahora les dice a sus discípulos que vendría otro bautismo, y este sería un bautismo con poder, porque ellos recibirían al Espíritu Santo de Dios en su interior. Y es que el Espíritu Santo, colocado en el interior del creyente, permanecería en la iglesia después de que descendiese allá en Pentecostés. El Espíritu Santo habitaría en el corazón de la iglesia. Todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, en ellos se convierten en morada del Espíritu Santo de Dios. Ese es un tremendo privilegio que tenemos aquellas personas que declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida y le permitimos gobernar nuestra vida. Más adelante, en el próximo capítulo, hablaremos precisamente de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra instrucción que Jesús dio a sus discípulos es que hay cosas en la Biblia
que no las podemos saber, que eso solo corresponde a Dios saberlas. En los versículos 6 y 7, el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, la nación de Israel estaba bajo el poder de Roma, la fuerza mundial dominante en ese tiempo. Israel esperaba la llegada del Mesías y esperaban que él las liberara de la esclavitud de los romanos e Israel volviera a tener la gloria que tuvo en tiempos del rey David. Ellos esperaban un reino terrenal. Esperaban nuevamente la gloria que caracterizó a la nación de Israel como en tiempos de David. Eso esperaban de Jesús. Los discípulos aún no entendían que el reino de Jesús no era terrenal, que el reino de Jesús era espiritual. Ellos esperaban que Jesús comandara los ejércitos de Israel y que impusiera mediante la espada a que las personas se rindieran ante los israelitas. Pero Jesús les enseñaría que Él no vino a gobernar a través de la fuerza, a través de las armas, sino que Él vino a instalar un reino en el corazón del afligido, en el corazón del angustiado. Él vino a mostrarnos su amor y su paz para dar libertad a los esclavos de sus pecados. Porque en Cristo hay consuelo, en Cristo hay paz, en Cristo hay libertad. Cristo rompe las cadenas y nos da verdadera felicidad. ¿Cuántos creen eso? Los discípulos no entendían esas cosas. Por eso le preguntaban a Jesús cuándo instalaría la gloria de Israel. Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer cuándo será eso, porque en el futuro, en el milenio, nuevamente se le devolverá la gloria a Israel porque Cristo reinará. Pero ese es otro tema que posteriormente lo veremos. Ahora, la promesa de Jesús a los discípulos era que serían revestidos de poder. En el versículo 8, vea lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice el para qué recibirían el poder. Sigamos leyendo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa sería la causa para la cual los discípulos serían revestidos de poder, para anunciar que Jesucristo es el Señor, que en Jesucristo hay perdón, que Jesucristo es el único que tiene potestad para perdonar pecados y para brindar salvación y vida eterna. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido dotados
de la presencia del Espíritu Santo después de haber recibido a Cristo, para anunciar las buenas nuevas de salvación que Él tiene para este mundo. Llegar hasta el último rincón de la tierra, anunciando que Jesús es el Señor y el único que ofrece salvación y vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos llegar hasta el último rincón de la tierra para anunciar estas cosas? Bueno, ayudando a través de los diezmos y de las ofrendas a las iglesias, para que de ellas salgan personas a anunciar su palabra a otros países. Le hablo de los misioneros. Las iglesias son responsables de patrocinar a estos hombres de Dios que van a otros lugares donde no se conoce de Jesucristo para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Llevar el evangelio a toda criatura se hace de dos formas. Una es de forma directa. Anunciar a aquellos que no conocen de Cristo acerca del evangelio. Esa es una forma directa, salir a ganar almas, repartir tratados, invitar personas para que se congreguen y conozcan de Dios. Y está la otra forma, que es indirectamente, ayudando a aquellos, por ejemplo, que tienen programas de televisión, que tienen programas de radio o programas en redes sociales como el que ahora usted está viendo. Yo no estoy físicamente en el lugar donde usted está, pero la palabra está llegando. Hace poco me escribía una chica y me decía: gracias, pastor, por el mensaje. Le escribo desde Milán, Italia. Imagínese usted. Desde Milán, Italia. Yo no puedo estar personalmente allá, pero el mensaje está llegando. Otro buen grupo en Estados Unidos se comunicaron conmigo y no se pierden los mensajes a través de las redes sociales. Debemos sacar el mayor provecho a la tecnología hoy día, anunciar de Cristo. Entonces, apoyar programas en televisión, en radio o a través de redes sociales es mantener al aire que la palabra de Dios se predique. Cuando usted aporta, cuando usted ayuda, diezmando en la iglesia, ofrendando en la iglesia, está ayudando a que más personas vayan y prediquen el evangelio si usted no puede hacerlo por su tiempo. Aportar económicamente a programas de radio, de televisión o redes sociales, igual manera usted está haciendo este mandato de la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, es el Espíritu Santo quien se mueve. Nosotros solamente somos siervos inútiles que anunciamos las buenas nuevas de Jesús. Es el Espíritu Santo utilizando a la persona, a la iglesia, o un medio, un programa de radio, televisión o internet, para que su palabra trascienda incluso fronteras. Si usted tiene la oportunidad de poder aportar para un programa de radio, un programa de televisión, hágalo. Esa es una forma en que usted indirectamente está anunciando y llevando el evangelio hasta el último rincón de la tierra.
Ahora, en el versículo 8 dice, y me seréis testigos. Testificar es anunciar a Jesús, dar a conocer su nombre, glorificar, alabar su nombre. De eso es lo que Él nos pide, glorificar a Jesús. Murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Esas cosas son las que Jesús espera de usted y de mí. Pero, además de anunciar, de hablar de Jesús, también estamos obligados a dar un buen testimonio de lo que predicamos. Ahora, ¿será que usted y yo estamos dando un buen testimonio ante las personas? Escarbemos un poco nuestro corazón. ¿Será dar un buen testimonio que un cristiano tenga venta de cigarros en su negocio, de cervezas o de tragos? ¿Será eso un buen testimonio para alguien que dice ser cristiano? ¿Será dar un buen testimonio parejas de cristianos que tienen años de estar juntos, pero aún no se han casado? Oí a una mujer decir una vez, pasó un hombre bien elegante y dijo, de esos me ha recomendado el doctor. Y la mujer, casada usted. Estaba viendo las noticias. Hay una iglesia en Estados Unidos, disque cristiana, donde hay una pareja de mujeres casadas. Una de ellas es la pastora o el pastor, no sé cómo explicarle, de la congregación. Enseña que el homosexualismo no tiene nada de malo. Ahora, debo decirlo, Dios al homosexualismo lo ve como cualquier otro pecado. Pecado es pecado. Y Dios perdona a aquellas personas que se arrepienten y se vuelven a Él y las restaura. Pero que alguien diga que el homosexualismo no es pecado, cuando la Biblia condena esas cosas. Imagínense. ¿Qué hacen? Justificar el pecado en el que vive. ¿Será eso dar un buen testimonio? ¿O qué decir de aquellos jóvenes o jovencitas disque cristianas? De lunes a jueves van a la iglesia, pero los viernes o sábados en la discoteca, con la cerveza en la mano, el cigarro en la otra, y dicen ser cristianos. Dios nos pide que además de anunciar, de testificar de Cristo, también demos un buen testimonio delante de las personas y delante de Él. Nunca debemos de perder de vista el hecho que Él nos ha dicho que si le amamos, guardemos también sus mandamientos. Ahora veamos lo que dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue un formidable milagro. Las Escrituras dicen que una nube
descendió para recibirle. ¿Qué clase de nube sería? ¿Sería una nube común de vapor y de agua? No, de ninguna manera. Esa nube que descendió fue la gloria misma de Dios, el Shekinah, aquella nube que llenó el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Jesucristo fue envuelto en una nube de gloria y ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando yo leo esta parte de la Escritura, se me eriza la piel, se me pone como piel de gallina, porque es algo maravilloso cuando uno entra en contacto con la bendita palabra de Dios. Ahora leamos los versículos 10 y 11 del libro de los Hechos, capítulo 1. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles anuncian que habrá una segunda venida de Jesús a este mundo. Ahora debo explicarle. Jesús vendrá por segunda vez de dos formas. Primero, vendrá en un arrebatamiento. En esa ocasión, Jesús no desciende a la tierra. Es la iglesia la que sale a su encuentro en las nubes. Es el momento conocido como arrebatamiento o rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y saldrán a su encuentro. Luego los que estemos vivos seremos transformados y también arrebatados para irnos con Él, y así estaremos con el Señor para siempre. En la tierra, después del arrebatamiento, suceden 7 años conocidos como la gran tribulación. Aparición del anticristo, del falso profeta, de Satanás, circunstancias adversas como terremotos cual jamás nunca ha habido en la historia de la tierra, muerte, calamidades, fuego descendiendo del cielo, demonios salidos del mismo infierno, 7 años de un caos total en la tierra. Después de esos 7 años de la gran tribulación, entonces Cristo desciende por segunda vez a la tierra, revestido de todo su poder y de toda su gloria, para gobernar la tierra con vara de hierro. En su primer venida, nuestro Señor Jesucristo vino como un humilde cordero, fue llevado al matadero, crucificado en la cruz del Calvario. Pero en su segunda venida, Jesucristo viene con poder y gloria. Las personas que estén en su segunda venida, escuche lo que sucederá con ellos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, está hablando de las personas, harán lamentación por él. Sí, amén. Las personas que se encuentren en su segunda venida se lamentarán
porque no quisieron poner atención a estas cosas, porque no quisieron rendir su vida a Cristo, porque estos anuncios no le tomaron importancia. Querrán arrepentirse para ese tiempo, pero será demasiado tarde. Y no tendrán excusa para decir que no sabían. No podrán decir al Señor, yo no sabía nada de esto. El Señor les dirá, mentiroso. Porque en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los parques, en los buses, en las calles, envié a alguien para que te hablara de esto, pero tú no le tomaste importancia. Entonces será el lamento, el lloro y el crujir de dientes, porque las personas que se encuentren cuando Jesús venga por segunda vez, el destino que les espera es el infierno. Amiga, amigo, ya no sigas ignorando a Dios. Recibe a Jesucristo. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, pero hacerlo es decisión tuya. Yo haré una oración. Si hay alguien que me está viendo en este momento y nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le invito a que haga esta oración. Dígale a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvar mi alma hoy. Gracias por haber venido a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor. En tu nombre he orado. Amén y amén. Si hizo la oración, ahora le invito a acérquese a una congregación, a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Entregue su vida incondicionalmente a Cristo